¡Hala! ¡Qué rico este sándwich! Y ahora voy por el otro. Hola, estudiante de tercero de secundaria. Disculpen, es que hoy viniendo para acá me compré algo de comer, ya que no había desayunado. Obvio, me lo compré en un puesto que tenía todos los protocolos de higiene, como debe ser. Como verán, yo también tengo conmigo mis elementos de limpieza y desinfección. Bueno, ya comeré dentro de un ratito mi segundo sándwich, seguro en la pausa comercial. Ojo, no es que coma esto todos los días, siempre como sano y sobre todo en estas épocas. Pero de vez en cuando no hace mal disfrutar de un buen pan con chicharrón, pero siempre en lugares que garanticen todas las medidas de sana distancia e higiene. Soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo Casa, el programa educativo del Ministerio de Educación en el que disfrutarás de un aprendizaje entretenido. Así que chicas y chicos de tercero de secundaria, si tienen algún hermano o familiar que viva contigo, que sepan que están invitadas e invitados a participar. Ahora sí, despertemos todos nuestros sentidos y activemos nuestra mente que... ¡ya empezamos! ¿Sabían que en la coyuntura en que nos encontramos hemos aprendido a tomar decisiones y a utilizar la estadística sin darnos cuenta? Sí, por ejemplo, cuando vamos a comprar al mercado o a un centro comercial, sabemos a qué hora la fila de personas es más larga y hay más personas, por lo cual procuramos ir temprano para ser los primeros en entrar al local. También estamos al tanto de qué días se deben realizar las compras en los mercados, porque tenemos conocimiento sobre cuándo hay menos personas en el lugar. Estas decisiones las tomamos porque día a día, sin darnos cuenta, hemos realizado un registro del tiempo. Conocemos a qué hora se conglomeran más personas en las tiendas o qué días sale más gente a hacer sus compras. ¿Esto significa que somos científicos? No, simplemente hemos recogido información sobre la situación en que vivimos y esos procesos los realizamos intuitivamente, o sea, de manera natural. Listo, ya es hora de hacer la pausa comercial, ¿no? Es momento de comer mi sándwich. ¿Ah? ¿Todavía no es hora? Bueno, a veces el hambre hace que la intuición y la noción del tiempo fallen. Mi pan tendrá que esperar. Como decía, la estadística ha estado relacionada siempre a nuestra vida cotidiana, porque a partir de las actividades que realizamos es posible recoger datos que después los podemos analizar para tomar ciertas decisiones. Pero, ¿de dónde viene la palabra estadística? El origen proviene del vocablo estado, pues eran los sabios u hombres de estado quienes hacían los registros de la población, como los impuestos recaudados, los nacimientos o defunciones, entre otros. En 1749, el economista Gottfried Achenbach utilizó por primera vez el término alemán Statistik para referirse al análisis de datos. La estadística ha impactado en todos los ámbitos de nuestro quehacer cotidiano: salud, economía, agricultura o cuando, por ejemplo, hablamos de hábitos saludables, que es lo que veremos en esta actividad. Pero, ¿cómo vamos a relacionar nuestras buenas costumbres con la matemática? Profesora, ¿está allí? Hola chicas y chicos, muchas gracias por invitarme al programa de hoy. Buenas y bienvenida, como siempre. Tiene un reto preparado para la actividad de hoy, ¿cierto? Por supuesto, Jonathan. Lo que haremos en este programa es muy importante. ¿Por qué se preguntarán en casa? Miren, en la actualidad debemos afrontar situaciones para las que no estamos preparados. Hemos tenido que modificar nuestras rutinas habituales, nuestra alimentación, labores y actividades en consenso con nuestra familia. Esta realidad también ha generado sentimientos y emociones como tristeza, impotencia, desánimo o angustia. Y el reto que tengo nos va a ayudar a conocer sobre nuestra alimentación, actividades físicas y emociones. Perfecto, porque una cosa es hacer lo básico, que es mantener distancia o lavarnos las manos,
pero hay muchas otras cosas más que son vitales, ¿no? Así es, necesitamos fortalecer el sistema inmunológico para estar protegidos y poder cuidar de nosotros y de nuestro entorno. También se debe estar bien emocionalmente para actuar y poder funcionar en familia y en la sociedad, respondiendo a las exigencias y cambios que exige la nueva realidad. Escuche este dicho, Jonathan. A ver, comer bien no basta para tener salud. Además, hay que hacer ejercicio, cuyos efectos también deben conocerse. La combinación de ambos factores constituye un régimen. Si hay alguna deficiencia en la alimentación o en el ejercicio, el cuerpo enfermará. muy bueno su dicho, profesora Daisy. Hipócrates lo dijo, un médico de la antigua Grecia. Ah, ya. Ese Hipócrates sabe, ¿no? Tú lo has dicho, aquí una imagen del sabio. Ah, ese es Hipócrates. Esa barba parece de 5 cuarentenas juntas, ¿no, profesora Daisy? ¡Ay, Jonathan! De acuerdo. ¿Y el reto de este programa cuál va a ser? Elaborar un cuestionario que nos permita recoger información de cómo se expresa nuestra salud en nuestra alimentación, actividad física y emociones. Pero para poder cumplir con el reto, será necesario tener un propósito u objetivo que nos oriente. Debemos determinar las variables del estudio y elaboramos un cuestionario sobre nuestra alimentación, actividad física y emociones. Antes que nada, ¿qué son los hábitos saludables? Buena pregunta. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, las define como todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida diaria y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Dichas costumbres son principalmente la alimentación, el descanso y la práctica del ejercicio correctamente planificado. Para resolver el reto de este programa, aplicaremos la estadística y tendremos en cuenta los siguientes pasos. Anotemos en casa. Paso 1. Elegir el tema y la pregunta de estudio, así como determinar la población y la variable. Dentro de este paso debemos tener en cuenta lo siguiente. A. Formular la pregunta de estudio. B. ¿Por qué deseo realizar el estudio? C. Determinar el tamaño de la población. Y D. Definir las variables. Paso 2. Determinar la muestra y la forma de recolección de la información, para lo cual consideraremos lo siguiente. A. Determinar el tamaño de la muestra. B. Determinar la herramienta de recolección. Y C. Elaborar la herramienta. Empecemos con el paso 1. Formulamos la pregunta de estudio. ¿Cómo se expresa nuestra salud en nuestra alimentación, actividad física y emociones? Chicas y chicos en casa, síganos, que esto es muy importante. Luego debemos justificar por qué deseamos realizar el estudio sobre la salud en el contexto de la emergencia sanitaria. Lee, por favor, Jonathan. La alimentación suministra a nuestro cuerpo nutrientes para construir y renovar las células y tejidos, para mantener sus procesos internos de funcionamiento como la respiración, digestión, metabolismo y obtener energía para poder trabajar, hacer deportes, etc. O sea, uno no puede estar comiendo varios panes con chicharrones todos los días, ¿no? No, claro que no, profesora, eso nunca, pero de vez en cuando no está mal, ¿no cree? De vez en cuando puede ser. La actividad física previene problemas cardíacos, obesidad y diabetes. Además, mejora el humor y la autoestima y disminuye la posibilidad de desarrollar trastornos de depresión y ansiedad. El descanso diario mantiene el cuerpo y la mente en buen estado durante todo el día. Dormir entre 8 y 9 horas repone la energía gastada durante la jornada, en el estudio, trabajo, deporte, etc. ¿Tú duermes bien? Sí, bueno, a veces se me pegan las sábanas, como a todos. Sobre todo si el día anterior hice muchas actividades. Si no descanso como dice el texto, puedo tener sensación de estar un poco agotado,
irritable, con dolor de cabeza durante el día, por haber dormido poco o mal la noche anterior. Todos estos aspectos nos ayudarán a comprender mejor nuestra salud. Ahora toca determinar el tamaño de la población. Antes, recordemos qué estamos entendiendo por población según el autor Nortes. Toda investigación está referida a un conjunto, colección o colectivo de elementos. Estadísticamente, este colectivo de elementos recibe el nombre de población o universo. Es necesario que una población esté preferentemente determinada para conocer en cada momento si un elemento cualquiera pertenece o no a la población. Por ejemplo, una población puede estar constituida por un conjunto de automóviles, por las familias de un barrio o por los edificios de una ciudad. Y cada uno de los componentes de la población recibe el nombre de unidad estadística. Las unidades estadísticas pueden ser de cualquier naturaleza, pero han de ser definidas con absoluta claridad y precisión, ¿no, profesora? Qué bien que lo recuerdes. También es importante saber qué estamos entendiendo por tamaño de la población. Es el número de elementos que componen una población. Esto nos permitirá delimitarla. ¿Y cuál será la población para nuestro tema de estudio y el tamaño de la población? La población de nuestro tema de estudio está conformada por los estudiantes de la institución educativa Castilla y por los familiares que viven con cada uno de ellos. Y el tamaño estimado de la población es de 748 personas. Esta estimación es bajo el supuesto de que la institución educativa tiene 187 estudiantes matriculados y de que por cada familia hay 4 integrantes. Muy bien, avancemos un poco más. Definamos la o las variables. Antes que nada, ¿qué estamos entendiendo por variable estadística? ¿Recuerdas? Claro que sí, es la propiedad, característica o cualidad de una población que puede ser medida, contada o descrita con palabras. ¿Tienes un ejemplo? Sí, escuchen todas y todos en casa. Por ejemplo, si la población está formada por los niños de edad escolar en Perú, las características pueden ser sexo, edad, estatura, número de hermanos. Muy bien. Y estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas toman valores no numéricos, es decir, se describen mediante palabras. Entre ellas distinguimos cualitativa nominal, aquellas variables que no siguen ningún orden específico, como los colores o el sexo. Cualitativa ordinal, las que siguen un orden o jerarquía, como nivel socioeconómico alto, medio o bajo. Y las variables cuantitativas, las cuales toman valores numéricos o se describen mediante números, es decir, son medibles. Entre ellas distinguimos dos tipos, discretas y continuas. De dos valores posibles consecutivos. Por ejemplo, el número de hijos puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Pero nunca pueden ser 1,3 o 2,8. Y las continuas pueden tomar valores comprendidos entre otros dos consecutivos, por más pequeña que sea su diferencia, como la estatura entre dos estudiantes. Muy bien, Jonathan. Ahora, conociendo estas definiciones, ¿definamos las variables para nuestro tema de estudio? Antes de responder eso, profesora, ¿le parece si nos vamos a una pausa comercial? Claro que sí. Listo, ya regresamos, chicas y chicos. Debemos entender que solo debemos comprar lo justo y necesario. ¿Quieres saber cómo evitar el consumo? Tarde por TV Perú. Aprendo en casa, secundaria. ¡Y regresamos! ¿Estamos listos? Espero también lo estén todas y todos en casa. Por supuesto, ya podemos definir las variables para nuestro tema de estudio. Creo que tienen que estar relacionadas con nuestra pregunta clave, ¿no? Correcto.
Por ejemplo, si queremos saber sobre nuestras emociones, eso estará relacionado a una variable cualitativa. Si deseamos conocer cuánto tiempo realizamos actividades físicas a la semana, estará relacionado a una variable cuantitativa. Y si quiero averiguar qué actividades físicas realizo en la semana o el tipo de alimentación que tenemos, eso está relacionado a una variable cualitativa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el paso 1 está listo. En resumen, la pregunta de estudio es: ¿cómo se expresa nuestra salud en nuestra alimentación, actividad física y emociones? Ya tenemos la justificación del tema, y el tamaño estimado de la población es de 748 personas. Las variables de estudio, que son variables cualitativas, ya están. Son, por ejemplo, sexo, el tipo de alimentación, las actividades físicas que realizamos, las emociones que sentimos. Y las variables cuantitativas ya las tenemos también, como edad, masa corporal o tiempo que dedicamos a actividades físicas. Esta organización es clave en el uso de la estadística. ¿Qué nos toca hacer ahora para superar nuestro reto? El paso 2. Determinar la muestra y la estrategia de recolección de la información. Eso, muy importante si queremos recopilar datos precisos y que nos sirvan. Aquí es donde vamos a determinar el tamaño de la muestra. Cuando la población es muy grande y no se puede hacer una observación exhaustiva estudiando cada uno de los elementos que la integran, se estudia una pequeña parte de la población llamada muestra, que es un subconjunto de esta y tiene que ser representativa de ella. Para nuestro caso, es un muestreo no probabilístico. Consiste en que el investigador selecciona la muestra que supone sea la más representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función de la investigación que se vaya a realizar. En este sentido, el tamaño de la muestra para nuestro estudio es de 60 personas. Ahora nos toca elegir la técnica y la herramienta de recolección de datos. ¿Y qué implica esto? Consiste en recoger datos pertinentes de las características de la muestra. Debemos preguntarnos: A. ¿De dónde obtendremos los datos? ¿Se encuentran en otros documentos, en archivos, o los datos van a ser proporcionados por personas? Para nuestro estudio, los datos serán proporcionados por personas. Y B. ¿Qué técnicas o herramientas utilizaremos para la recolección de datos? Para nuestro estudio usaremos como técnica la encuesta. En casa sabemos que es una encuesta, ¿no? En época de elecciones escuchamos la palabra cada rato. Es una observación no directa de los hechos por medio de lo que manifiestan los interesados. Permite una aplicación masiva y se apoya en un cuestionario. Y un cuestionario es el instrumento más utilizado para recoger información sobre los elementos de una muestra. De acuerdo a Roberto Hernández, es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. También nos dice que se utilizan en encuestas de opinión, por ejemplo, para conocer la percepción de las personas sobre problemas de seguridad ciudadana o su opinión sobre algún producto que se desea poner en venta en el mercado. ¡Claro! Una vez una chica me detuvo en la calle y me preguntó si usaba desodorante. Yo me sorprendí y pensé que me lo decía porque olía mal, pero luego me dijo que me preguntaba eso porque estaba haciendo un cuestionario sobre un nuevo desodorante que una empresa iba a sacar. Espero nadie me pregunte eso a mí en la calle. Para nuestro cuestionario utilizaremos preguntas cerradas. Recordemos algunas características de estas. A. Tienen que ser claras y comprensibles para las personas encuestadas. B. Deben evitarse términos ambiguos o confusos. C. Que sean los más breves posibles. D. Hay que formularlas en un lenguaje simple y familiar para los participantes. Y E. No deben hacerse preguntas que ofendan a los encuestados. Como casi me ofenden a mí con la pregunta del desodorante. Muy bien, con la información que manejamos ya podemos construir el cuestionario. El encabezado podría decir lo siguiente: atención en casa. Encuesta de opinión. Estimado estudiante, familiar, queremos mejorar constantemente y
Para ello, necesitamos conocernos. Con esta encuesta, sabremos el tipo de alimentación que tenemos, el tiempo que destinamos para nuestra actividad física y las emociones que sentimos. Por favor, responde todas las preguntas con veracidad, marcando en los círculos o completando en los recuadros. Edad en años, masa corporal en kilogramos, género masculino o femenino. 1. Parte del cuidado de nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo con regularidad. ¿Qué ejercicio físico realizas? ¿Caminas? ¿Trotas? ¿Haces ejercicio en casa? ¿Bailas? Otra, o no realizas ninguna actividad física. 2. Indica cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física en minutos. Tres. ¿Cuál de estas comidas se parecen a la que comes cada día? Marca solo una alternativa. Arroz, menestra, pescado, fruta y refresco. Arroz, papa, guiso y refresco. Frituras y sopa, o vegetales y carne. Cuatro. La pandemia afecta nuestras emociones. Marca cuando experimentas estas emociones: miedo, tristeza, alegría y molestia. Y uno debe marcar nunca, a veces, con frecuencia, siempre. Eso es. ¡Qué interesantes preguntas! Vamos a tener mucha información después de aplicarlas a nuestra muestra seleccionada. Para acabar el programa, ¿hay alguna duda que esperamos pueda ayudarnos a despejar? Claro que sí. Hola, soy Araceli de la región Lima. Hemos aprendido sobre los tipos de variables. En la pregunta 4 de nuestro cuestionario se han considerado los valores como nunca, a veces, con frecuencia, siempre. ¿A qué tipo de variable corresponden dichos valores? Recordemos que la principal diferencia entre variables cuantitativas y cualitativas es que la primera expresa valores numéricos y la segunda valores no numéricos. Y dentro de estas últimas tenemos las más usadas, que son las nominales y ordinales. Los valores que observamos en la pregunta 4 corresponden a las ordinales, porque existe un orden en los valores. Soy Pedro de la región Amazonas. ¿Qué requisitos debe reunir un instrumento de recolección de datos? Primero, confiabilidad. Lo confiable de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Segundo, validez. Se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable de nuestro tema de estudio. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la masa de los cuerpos es la balanza. Y por último, objetividad, que se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento o aplicando las mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes. Muchas gracias, profesora Daisy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Queridas y queridos estudiantes, ahora recordemos el propósito del programa. Representar las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas. Y para poder elaborar nuestro cuestionario, debemos seguir los pasos que hoy aprendimos. En este programa hemos visto cómo las matemáticas nos ayudan a recoger información sobre nuestra salud. ¿Creen que ahora podemos identificar y resolver situaciones cotidianas siguiendo los pasos planteados hasta lograr elaborar nuestro instrumento de recolección de datos? ¿Qué dicen, chicas y chicos? ¡Claro que sí! Los invito a realizar el siguiente reto. Como saben, ya tenemos el cuestionario listo para poder trabajarlo en el siguiente programa. Por tal motivo, el reto será recoger la información de tus compañeras y compañeros y de algunos de los familiares que viven con ellos, haciendo uso de nuestro cuestionario. Te sugiero utilizar tus herramientas tecnológicas o las redes sociales para recoger la información.
ya que debes evitar salir de casa. Pronto seguiremos con este tema, con el objetivo de aprender a ordenar toda la información que recopilaremos a través de la encuesta.